Buenos días, bienvenidos al curso de abordaje integral e integrado de las enfermedades crónicas no transmisibles, a la clase de hipertensión arterial y de evaluación de riesgo cardiovascular global en los pacientes hipertensos. Mi nombre es Pablo Rivara y soy médico cardiólogo. Me desempeño en el CEMAR 2 de Barracas y en el Hospital Argeluche. La hipertensión arterial es el principal factor de riesgo cardiovascular en el mundo. Y además, como ustedes saben, es un factor de riesgo cardiovascular que es tratable, ya sea mediante cambios en el estilo de vida o mediante estrategias farmacológicas. Esto convierte a la hipertensión arterial en la mayor causa evitable de enfermedad cardiovascular en el mundo, eh, ya sea desde el punto de vista de la mortalidad o desde la morbilidad. Por lo tanto, tiene un enorme impacto el conocimiento y el tratamiento de esta enfermedad. Además, sabemos que existe una relación lineal y continua entre los valores de tensión arterial y las complicaciones cardiovasculares asociadas a la hipertensión. Entonces, si bien existen puntos de corte arbitrarios que se han definido en base a los ensayos clínicos, tenemos que saber que cuanto mayor son los valores de presión arterial que encontramos en un paciente, peor es el pronóstico que va a tener ese paciente en cuanto a la posibilidad de desarrollar enfermedad cardiovascular. A pesar de esto, en los registros nacionales RENATA del año 2007 y 2016, el grado de conocimiento de la población de esta enfermedad permanece inalterado, es decir, entre estos años no ha aumentado el porcentaje de hipertensos que se conoce hipertenso y tampoco ha mejorado el cumplimiento de los objetivos que plantean las guías para estos pacientes. Y esta situación no solamente se ve a nivel nacional, sino que se repite en registros internacionales. Por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo desde el punto de vista del sistema de salud para tratar de mejorar el diagnóstico de esta enfermedad y su tratamiento. Existen distintos métodos para realizar la medición de la presión arterial. El más habitualmente utilizado, el más conocido históricamente, es la medición de la presión arterial en el consultorio. Es el cual cuenta con mayor evidencia, además, porque la mayor parte de los estudios clínicos que se utilizan para esta enfermedad están basados en este método de diagnóstico. Aunque este método tiene sus desventajas, es un método poco reproducible y con importantes sesgos. Ahora vamos a hablar un poco más de lo que es la hipertensión, el guardapolvo blanco, la hipertensión arterial oculta, pero como ustedes ya habrán escuchado, existen situaciones en la cual se realiza diagnóstico de hipertensión arterial en el consultorio y fuera del mismo no encontramos la misma situación. Por lo tanto, nunca tenemos que utilizar este método como el único método para el diagnóstico y seguimiento de esta enfermedad, salvo ciertas situaciones especiales que vamos a ver a continuación. Eso sí, por ser un método simple y muy disponible, va a ser siempre el método de screening inicial para detectar la hipertensión arterial en la población general. ¿Y cómo tenemos que realizar una adecuada medición de la tensión arterial en consultorio? Bueno, es muy importante la siguiente técnica y tengámosla en cuenta también porque todo esto que voy a mencionar también se aplica al monitoreo domiciliario de la presión arterial que tienen que realizar los pacientes en su domicilio, ¿sí? Por un lado, el paciente tiene que dar vaciado en la vejiga, tiene que estar sentado con la espalda apoyada en un respaldo, no tienen que estar cruzadas las piernas, los pies tienen que estar apoyados en el piso. El paciente no tiene que hablar durante la medición, tiene que utilizar un brazalete adecuado para el diámetro de su brazo y tiene que estar colocado el brazalete a la altura del corazón. Y siempre el brazalete sobre el brazo desnudo y no sobre la ropa. Si existe diferencia en la tensión arterial entre ambos miembros superiores, se tiene que utilizar el brazo que tenga el mayor valor de presión arterial. Se tiene que realizar al menos 2 mediciones y calcularse un promedio de estas dos, y cuando existe más de 5 milímetros de mercurio entre las dos mediciones, deberían realizarse mediciones adicionales.
Además, hay situaciones puntuales, como por ejemplo en el caso de los pacientes ancianos o los pacientes diabéticos, o los que estén utilizando drogas que puedan generar ortostatismo. En estos casos se les tiene que tomar a los pacientes también la tensión arterial en pie para detectar la existencia de ortostatismo. Siempre que realizamos el screening de hipertensión en adultos, en niños y adolescentes, también tenemos que ir a buscar las mediciones y comparar las mediciones de tensión arterial entre los miembros superiores y los inferiores, porque es la forma en la que podemos llegar a hacer diagnóstico de coartación de aorta. ¿Y cómo podemos realizar la medición de la presión arterial fuera de la consulta? Los que vamos a usar son dos métodos, básicamente la medición domiciliaria de la presión arterial y el monitoreo ambulatorio de la presión arterial de 24 horas. Estos métodos no reemplazan la presión arterial medida en la consulta, son complementarios y son muy útiles en los casos en los cuales la presión arterial en la consulta es limítrofe, porque en estos casos nos pueden llegar a permitir detectar la hipertensión arterial oculta y además nos permiten también descartar la hipertensión arterial de guardapolvo blanco en los pacientes en los cuales estén en los grados 1 y 2 de hipertensión arterial. Ya en los pacientes en los cuales estén en grados por encima del 2, en general en estos casos hacemos diagnósticos de hipertensión arterial con simplemente la medición del consultorio. Además, se ha visto en los diferentes ensayos clínicos que se realizaron con estos pacientes que la medición tomada fuera de la consulta tiene mejor correlación con daño de órgano blanco y mortalidad cardiovascular. En este gráfico lo que se quiere representar es las situaciones en las cuales nos podemos encontrar cuando realizamos diagnóstico de hipertensión adentro y afuera del consultorio, ¿sí? El paciente que tiene mediciones normales tanto en consultorio como en domicilio, decimos que tiene presión arterial normal, y el que tiene aumento de la presión arterial tanto por los métodos domiciliarios como en consultorio es un paciente hipertenso y ahí no tenemos dudas. Ahora, la situación en la cual el paciente solamente se encuentra con valores de presión arterial elevada en la consulta, decimos que esto es hipertensión arterial de guardapolvo blanco, y el paciente en el cual en la consulta tiene valores normales, pero en las mediciones domiciliarias encontramos valores por encima de lo normal, hablamos de hipertensión arterial oculta. Es importante mencionar que tanto la hipertensión arterial de guardapolvo blanco como la hipertensión arterial oculta no tienen el mismo riesgo cardiovascular que los pacientes con presión arterial normal, ¿sí? Bueno, decíamos entonces que uno de los métodos era el monitoreo ambulatorio de la presión arterial de 24 horas. Este es un método que tiene como gran ventaja, como diferencia respecto al otro método de monitoreo domiciliario, que permite la evaluación de la presión arterial nocturna. Y se ha visto en diferentes ensayos clínicos que este dato es el predictor más fuerte de enfermedad cardiovascular en los pacientes hipertensos. Por otro lado, permite evaluar un promedio de 24 horas, la presión arterial diurna, como les decía, la nocturna y el ritmo circadiano. ¿Y por qué nos importa evaluar el ritmo circadiano? Porque podemos encontrar diferentes patrones que tienen mayor asociación a eventos vasculares, ¿sí? El problema del ritmo circadiano es que es una medición que es poco reproducible, ya que se requiere que el paciente tenga una buena calidad de sueño de al menos 4 horas y que esté manteniendo una rutina habitual en el momento en el cual se le coloca el dispositivo. Entonces hablamos del patrón Dipper, lo que sería el patrón normal, cuando existe una caída del promedio nocturno respecto al diurno de un 10 a un 20%, y de un patrón non-Dipper cuando la caída es del menos del 10%. Hablamos de un patrón hiper-Dipper cuando la caída es de más del 20%, y de un patrón invertido cuando la presión arterial en la noche es mayor que en los registros diurnos. Tanto el patrón non-Dipper como el hiper-Dipper han demostrado mayor incidencia de eventos vasculares.
Además, es importante mencionar que para que este estudio sea válido, esto generalmente está informado en la conclusión del estudio cuando nos entregan el informe, pero tiene que tener al menos un 70% de lecturas satisfactorias y al menos un registro válido por hora. Bueno, pasando al monitoreo domiciliario de la presión arterial, este es un método muy simple, o sea, lo único que necesitamos es que el paciente tenga un dispositivo automático para realizar mediciones en domicilio, lo podemos entrenar al paciente y es un método que podemos repetir muchas veces y es muy práctico para el manejo en el día a día. Es mucho más accesible que el mapa, más barato, como les decía, y además es mejor tolerado por el paciente porque el paciente simplemente en 2 momentos del día decide tomarse la presión arterial y en esos momentos realiza las mediciones y no tiene que estar trasladándose con un dispositivo 24 horas que interfiere en su actividad normal y también en el sueño. Tengamos en cuenta que el aparato se enciende durante la noche, toma la presión arterial durante la noche y a veces eso afecta la calidad del sueño del paciente y puede generar algo de intolerancia por parte del paciente. Lo importante cuando utilizamos el monitoreo domiciliario de la presión arterial es que esté estandarizado y siguiendo un protocolo. Los equipos que vamos a utilizar no puede ser cualquier equipo. Para que esté bien hecho tiene que estar hecho con un equipo oscilómetro automático validado. Acá les dejo el link que recomiendan de la lista de dispositivos validados que recomiendan diferentes guías internacionales. Y el equipo preferentemente tiene que ser de brazo, salvo en pacientes con obesidad, con índice de masa muy elevado, que pueden llegar a necesitar un dispositivo de muñeca porque no hay un brazalete o porque no consiguen un brazalete adecuado para el diámetro de su brazo. En esos casos podría ser lo indicado el dispositivo de muñeca. Si no, es preferible el dispositivo siempre de brazo. Se tienen que realizar 4 días, al menos 4 días de mediciones, idealmente es una semana, y por cada día se tienen que realizar 2 mediciones matutinas y 2 mediciones vespertinas, separadas por 1 a 2 minutos de diferencia. Recordemos todas las precauciones que tenemos que tener para realizar la medición de presión arterial en consultorio, acá se aplican. Y es importante mencionarle al paciente, como esto lo realiza en domicilio, que lo haga siempre antes de las comidas. Y se tiene que considerar el promedio de todas las lecturas descartando el primer día de mediciones y se toma un promedio. La siguiente tabla es en forma de resumen, mostrando las ventajas y desventajas que tienen el monitoreo ambulatorio de la presión arterial y el monitoreo domiciliario de la presión arterial. Como ventaja del mapa, lo que podemos ver es que permite identificar la hipertensión de guardapolvo blanco y la hipertensión oculta, tiene mejor potencia pronóstica, permite las mediciones nocturnas. Bueno, esto sería la diferencia principal que tiene con el monitoreo domiciliario de la presión arterial. Permite la medición en situaciones cotidianas también, o sea, el paciente va a realizar su trabajo, sus actividades habituales y tiene un dispositivo que está controlando la presión todo el tiempo. Permite detectar fenotipos de presión arterial con pronósticos adicionales, esto que hablábamos de los distintos ritmos circadianos, y permite mucha información en una sola sesión. En 24 horas ya tenemos toda la información que tendríamos en el monitoreo domiciliario en una semana. Como desventaja, es más costoso y no en todos lados está disponible. Por eso, y además puede ser incómodo para el paciente. Por eso es que muchas veces terminamos optando por este otro método, que es el monitoreo domiciliario de presión arterial, que como les mencionaba es un método muy barato. Lo único que necesitamos es que el paciente tenga disponible un aparato automático, o si no, si alguien se lo puede prestar por una semana. Es un método que yo muchas veces utilizo en consultorio y se puede aplicar muchísimo en la práctica habitual.
Bueno, ¿y cómo llegamos al diagnóstico de hipertensión arterial? Ya mencionamos los métodos, estos son los valores de corte. Para la presión arterial en la consulta, una sistólica por encima de 140 milímetros de mercurio y una diastólica por encima de 90. Eh, Tener en cuenta siempre que la presión arterial en consultorio no hagamos diagnóstico con una sola medición a menos que nos encontramos en la consulta con daño de órgano blanco o con hipertensión arterial de grado 3. De lo contrario, siempre existe tiempo para hacer mediciones en las siguientes consultas, pedirle al paciente que se haga controles domiciliarios, asociar, complementar con otros métodos de medición para poder llegar a un diagnóstico más claro y no estar haciendo un tratamiento de un paciente que a lo mejor no es hipertenso o que tiene una tensión arterial limítrofe. Los valores de corte para el mapa van a ser en el promedio 24 horas, más de 130-80. En el caso de la tensión arterial diurna, tiene que ser mayor o igual a 135-85. Y en las mediciones nocturnas, el promedio nocturno de más de 120-70. Y en el caso del monitoreo domiciliario de la presión arterial, tenemos como valor de corte más de 135 de sistólica y más de 85 de diastólica. Y así se clasifica la presión arterial con los distintos grados de hipertensión arterial. Hablamos de una presión arterial óptima cuando tenemos menos de 120 de sistólica o menos de 80 de diastólica. Normal cuando estamos entre 120 y 129 de sistólica y 80 y 84 de diastólica. Hablamos de normal alta, es decir, son estos pacientes que tienen valores limítrofes, aquellos que tienen 130, 139 de sistólica y 85, 89 de diastólica. Y pasamos a hipertensión de grado 1 cuando nos encontramos con 140 a 159 de sistólica y 90 a 99 de diastólica. Hipertensión de grado 2 cuando tenemos 160 a 179 de sistólica y 100 a 109 de diastólica. E hipertensión de grado 3 cuando ya tenemos más de 180 milímetros de mercurio de sistólica o más de 110 milímetros de mercurio de diastólica. Por último, existe otra condición que es la hipertensión sistólica aislada en los pacientes que tienen valores normales de presión arterial diastólica, pero tienen valores por encima o iguales a 140 milímetros de mercurio de sistólica. Como les decía al principio, cada una de estas categorías tiene distinto riesgo cardiovascular. Los pacientes con hipertensión de grado más elevado tienen más riesgo e incluso dentro de los pacientes que tienen valores normales nos encontramos que los que tienen presión arterial óptima tienen menos riesgo cardiovascular que los que tienen normal o normal alta. Y una vez hecho el diagnóstico de hipertensión arterial, en algunos casos vamos a tener que descartar la hipertensión arterial secundaria. ¿Cuándo vamos a sospechar esta condición? Sabemos que la hipertensión arterial en la gran mayoría de los casos va a ser hipertensión arterial primaria o esencial, pero tenemos que sospechar la posibilidad de que sea secundaria, especialmente en los pacientes en los cuales hacemos diagnóstico a edades precoces, aquellos pacientes en los cuales no existe familia, digamos, antecedentes familiares de hipertensión arterial primaria, pero sí de hipertensión arterial asociada a alguna condición que pueda generar hipertensión arterial secundaria, pacientes que tengan hipertensión arterial con niveles elevados al comienzo del diagnóstico, o sea que debuten con hipertensión arterial de grado 3, pacientes con mala respuesta al tratamiento inicialmente o que sean resistentes al tratamiento farmacológico, o bien aquellos que tengan algunas asociaciones que permitan encerrar un síndrome que se asocie a hipertensión arterial secundaria. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva resumo algunos de
estos síntomas que pueden asociarse con hipertensión arterial secundaria a algunas causas más frecuentes. Por ejemplo, en el caso de hipopotasemia, hipertensión arterial resistente, alta de nivel 3, asociación a imágenes a nivel suprarrenal, antecedentes familiares de ACV precozmente, podemos sospechar que exista hiperaldosteronismo primario. En los pacientes que tengan también hipertensión arterial de nivel 3 con formas resistentes al tratamiento habitual y con empeoramiento de la función renal luego del inicio de drogas que inhiban el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y si existe antecedentes de edema de pulmón recurrente, podríamos sospechar en la forma renovascular. En los pacientes que presenten crisis de hipertensión arterial súbita con asociación a cefaleas, palpitaciones, sudoración, también en estos casos asociación a imágenes incidentalomas adrenales o de familiares con fibrocromocitoma, deberíamos sospechar esta situación. Y por otro lado, a pacientes obesos con características físicas que nos hagan pensar en SAOS, síndrome metabólico, resistencia al tratamiento, ronquidos, somnolencia diurna, podemos pensar en SAOS como causa secundaria. Estas son solo algunas de las causas de hipertensión arterial secundaria. En general, cuando aparecen estas asociaciones, tenemos que ir a buscar estas causas. También tenemos que tener en cuenta la posibilidad de fármacos que puedan producir hipertensión arterial. Hay muchos fármacos, pero bueno, algunos de los más comunes son los AINES, los corticoides utilizados, los anticonceptivos orales, drogas simpático-miméticas, antidepresivos como los IMAO, la ergotamina. También siempre interrogar el antecedente de drogas de abuso, de consumo de alcohol en forma abusiva, antecedentes de utilización de ergostería, porque muchas veces pueden tener componentes que produzcan hipertensión arterial y demás. Todas estas cosas tienen que estar en el interrogatorio inicial que le hacemos a los pacientes para descartar que no sea hipertensión de tipo secundaria la que estemos presenciando. Y cabe mencionar puntualmente al hiperaldosteronismo primario como una causa muy frecuente de hipertensión arterial secundaria y poco diagnosticada. Esta es la causa más frecuente de hipertensión arterial secundaria, y si analizamos el total de los pacientes hipertensos, es bastante variable según las series que veamos, pero ronda entre el 1 y el 12% del total de los hipertensos. Así que es muy probable que todos nosotros hayamos visto algún paciente con hiperaldosteronismo primario no diagnosticado en nuestra práctica. Entre las causas que la pueden generar, la más común es el hiperaldosteronismo primario idiopático bilateral o hiperplasia suprarrenal bilateral. También pueden existir adenomas productores de aldosterona, esto se conoce como síndrome de Cohn, y otras causas menos frecuentes son el hiperaldosteronismo primario familiar, la hiperplasia unilateral, carcinomas productores de aldosterona o tumores ectópicos. La forma de presentación siempre se piensa en la hipopotasemia espontánea, pero esto solamente está presente en menos de la mitad de los pacientes. Puede llegar en las series en las cuales se encontró el valor más alto, ronda el 37%, y está entre el 9 y el 37%. Así que no es algo que habitualmente se suela encontrar. Pero sí es más común de ver la hipopotasemia fácilmente inducible por diuréticos. También suele asociarse a debilidad de calambres musculares, cefaleas, palpitaciones, polidipsia y poliuria. Es decir, no hay una sintomatología muy clara, lo cual también complica el diagnóstico. Se tiene que sospechar en pacientes que tengan hipertensión arterial severa. Si tenemos un paciente que tenga un incidentaloma, aún más. En aquellos pacientes que tengan antecedentes familiares de hipertensión arterial que hayan iniciado precozmente, y aquellos que tengan un ACV a edades precoces. Y siempre
tiene que estar presente la sospecha de esta forma de hipertensión arterial en los pacientes que tengan un daño de órgano blanco mayor al que esperaríamos. Es decir, aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, una hipertrofia ventricular izquierda mayor a la que esperaríamos para el grado de hipertensión que tienen, ¿sí? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? La primera prueba, la prueba de primera línea sería realizar el estudio de la actividad de aldosterona y renina plasmática y hacer la relación entre estas dos. Y la confirmación en general va a ser con un test de supresión con fluorocortisona y con imágenes. Bueno, en general el diagnóstico es más algo que suele realizarse en un consultorio de especialistas de hipertensión arterial o un endocrinólogo, pero siempre hay que tener presente la sospecha para derivar al paciente, en estos casos, al especialista. La hipertensión arterial esencial se tiene que estudiar inicialmente con estudios que nos permitan encontrar factores de riesgo cardiovascular asociados, que nos permitan documentar daño de órgano blanco y establecer cuál va a ser el tratamiento farmacológico adecuado en base a los hallazgos en estos estudios. ¿Sí? Como primer estudio en el laboratorio, es importante hacer una rutina habitual, haciendo hincapié en buscar factores de riesgo como diabetes, por eso vamos a pedir glucemias y, si es necesario, una prueba de tolerancia a la glucosa, de acuerdo a la glucemia ayuna que encontremos. Siempre tiene que estar presente un lipidograma que nos va a permitir estadificar el riesgo cardiovascular del paciente. Ir a buscar daño de órgano blanco, para eso vamos a realizar estudios de la función renal, calcular el clearance del paciente, hacer un estudio de orina completo con seguimiento urinario y también albuminuria de 24 horas en los pacientes diabéticos para establecer si ya existe daño renal. Y siempre tiene que estar presente en el laboratorio el ionograma. Esto, por un lado, porque nos puede permitir sospechar algunas formas de hipertensión arterial secundaria, y por el otro lado, porque nos puede permitir encontrar si el tratamiento farmacológico que estamos utilizando está produciendo algún daño en el paciente o si está produciendo alguna alteración del medio interno del paciente que pueda llegar a requerir algún cambio en el tratamiento. Por otro lado, siempre tenemos que pedir un electrocardiograma. Esto nos va a permitir principalmente hacer diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda, que se puede documentar por el electrocardiograma y ya se establece como daño de órgano blanco. Después, otras cosas que podemos llegar a encontrar son isquemia miocárdica, arritmias, especialmente fibrilación auricular, que se asocia mucho con hipertensión arterial, algún trastorno de conducción y demás, pero siempre lo que vamos a ir a buscar, descartar, y tenemos que hacer los criterios para descartarlo, es la hipertrofia ventricular izquierda. Por el mismo motivo vamos a estar pidiendo ecocardiograma en todos los pacientes que establecemos diagnóstico de hipertensión para ver si tenemos hipertrofia ventricular izquierdo, remodelado concéntrico del ventrículo izquierdo, porque también esto nos va a permitir establecer daño de órgano blanco y establecer el pronóstico que tiene este paciente. Y existen estudios adicionales que van a ser de utilidad, especialmente en pacientes con riesgo cardiovascular intermedio, que nos pueden llegar a permitir poner al paciente en otra categoría de riesgo cardiovascular. Por ejemplo, la ecografía Doppler vascular o la angioresonancia, que nos van a permitir encontrar enfermedad vascular, ya sea a nivel carotidio o femoral, la expresión de albúmina y la relación albúmina-creatinina, hemoglobina de 24 horas, la velocidad de onda de pulso, el índice tobillo-brazo, los test neurocognitivos y el fondo de ojo. Y es de suma importancia establecer el riesgo cardiovascular global del paciente hipertenso, ya que, como mencionábamos, la hipertensión arterial no suele encontrarse aislada en los pacientes, sino que es de suma frecuencia encontrarla en combinación con otros factores de riesgo dentro de lo que se conoce como el síndrome metabólico. Y estos factores de riesgo cardiovascular tienen la característica de potenciarse cuando se combinan para aumentar el riesgo cardiovascular del paciente. Existen diferentes métodos para calcular el riesgo cardiovascular. Las guías de las diferentes organizaciones médicas de distintos países o continentes
proponen diferentes calculadoras de riesgo. Por ejemplo, en el caso de las guías europeas encontramos el sistema SCORE, que calcula la mortalidad cardiovascular a 10 años en base al sexo del paciente, hábitos de consumo de tabaco, concentración de colesterol total y presión arterial sistólica. Les dejo a continuación el link en esta diapositiva por donde pueden ingresar para encontrar las tablas del sistema SCORE, que probablemente ya las conozcan. Adicionalmente a las tablas del sistema SCORE que proponen las guías europeas, están estas tablas que lo que permiten es establecer el riesgo cardiovascular del paciente basados en algunos datos clínicos o por imágenes que no están incluidos en las tablas de cálculo de riesgo. Por ejemplo, cualquier paciente que tenga algún dato clínico o alguna imagen inequívoca que permite documentar enfermedad cardiovascular establecida se va a considerar como un paciente de muy alto riesgo, independientemente de lo que encontremos en las calculadoras del sistema SCORE. Pero, ¿cuál es el problema del cálculo del riesgo cardiovascular en los pacientes hipertensos? Sabemos que todas las calculadoras de riesgo cardiovascular tienen sus limitaciones y que además existe escasa validación en nuestra población. Pero además, el sistema SCORE, que mencionaba previamente, no incluye todos los tipos de daño de órgano blanco relacionados con la hipertensión arterial. Y hay ciertos tipos de daño de órgano blanco que presentan un pronóstico adverso, incluso en ausencia de otros factores de riesgo cardiovascular. En estos casos, podría subestimarse erróneamente el riesgo cardiovascular del paciente utilizando el sistema que mencionaba previamente, y por lo tanto la guía europea y también las guías argentinas han propuesto, en base a las mismas, un sistema basado en la combinación de los niveles de presión arterial con condiciones clínicas y lesiones subclínicas de órganos blancos y otros factores de riesgo, para poder obtener el riesgo cardiovascular en los pacientes hipertensos. ¿Cuáles son estas condiciones clínicas asociadas? La enfermedad cerebrovascular, por ejemplo, que el paciente haya tenido un ACV isquémico hemorrágico, un accidente isquémico transitorio, o que exista deterioro cognitivo sin otra causa evidente, enfermedad cardíaca, ya sea infarto, angina de pecho, revascularización coronaria, insuficiencia cardíaca, la retinopatía de grado 3 o 4, la enfermedad renal crónica moderada avanzada, es decir, cuando tenga un clearance de menos de 30 mililitros minuto o una proteinuria de más de 500 en 24 horas, o la enfermedad vascular periférica sintomática, es decir, el paciente que tenga claudicación intermitente, que haya tenido una amputación de origen vascular o haya requerido revascularización. Por otro lado, hay lesiones subclínicas de órgano blanco, como la hipertrofia ventricular izquierda, ya sea diagnosticada por electrocardiograma o por ecocardiograma, placas ateroscleróticas demostradas en cualquier territorio, rigidez arterial documentada por velocidad de onda de pulso, enfermedad renal crónica con un clearance entre 30 y 60 en pacientes de más de 65 años, o con una proteinuria negativa o de menos de 500 miligramos por gramo de creatinina, una albuminuria de 30 a 300 miligramos en 24 horas o por gramo de creatinina, o la enfermedad vascular periférica asintomática, es decir, cuando tengamos un índice tobillo-brazo en menor a 0,9 o mayor a 1,3. ¿Y cuáles son los factores de riesgo cardiovascular que se utilizan para esta clasificación? La edad, más de 55 años en hombres o más de 65 años en mujeres, antecedentes heredofamiliares, tabaquismo, dislipemia, obesidad, glucemia alterada en ayunas o diabetes. Y se hace la distinción entre estas dos porque ahora, como vamos a ver a continuación, van a tener diferentes grados de riesgo cardiovascular estos dos factores. Y esta es la tabla que mencionaba. Esta tabla está obtenida de la guía argentina de hipertensión arterial. Hay una muy similar en la guía europea. Y como pueden ver, lo que hace básicamente es la combinación de distintos grados de presión arterial
desde presión arterial limítrofe, hipertensión arterial de nivel 1, nivel 2, nivel 3, la misma clasificación que veíamos antes, y combina esto con la presencia de algunos de los factores de riesgo que mencionábamos antes, o bien daño de órgano blanco asintomático, diabetes o condición clínica asociada. Y permite obtener, en base a estos datos del paciente, el riesgo cardiovascular en el paciente hipertenso. Por último, nos queda hablar del tratamiento. Bueno, ¿cuándo se va a recomendar el tratamiento farmacológico? Inicialmente, en los pacientes que tengan hipertensión arterial de grado 2 o 3 en el momento del diagnóstico para cualquier nivel de riesgo cardiovascular y independientemente de la presencia o no de daño de órgano blanco, se inicia directamente con tratamiento farmacológico. Para los pacientes que tengan hipertensión arterial de grado 1, si el riesgo cardiovascular es bajo y no existe daño de órgano blanco, se puede intentar inicialmente hacer modificaciones en el estilo de vida. Por otro lado, para los pacientes con hipertensión arterial de grado 1, riesgo bajo moderado, sin evidencia de daño de órgano blanco, también está recomendado el tratamiento antihipertensivo si el paciente permanece hipertenso después de un determinado periodo en el cual los cambios de estilo de vida no son suficientes. O en el caso de que el paciente tenga un riesgo elevado o evidencia de daño de órgano blanco, directamente debería empezarse con tratamiento farmacológico aunque la hipertensión arterial sea de grado 1. Para los pacientes mayores con hipertensión y buen estado general, incluso si tienen más de 80 años, se puede recomendar el tratamiento farmacológico antihipertensivo y además las intervenciones del cambio de estilo de vida. Siempre y cuando la presión arterial esté por encima de los sistólica, esté por encima de los 160 milímetros de mercurio. Es decir, vamos a empezar a tratar a estos pacientes, vamos a ser un poco más permisivos y empezar a tratarlos recién por encima de estos valores. Ahora bien, si el paciente ya venía en tratamiento farmacológico antihipertensivo, tolerándolo adecuadamente, aunque el paciente alcance los 80 años de edad, no deberíamos suspender el tratamiento farmacológico. ¿Sí? Es decir, no iniciamos a un paciente que, por ejemplo, tenga 150 milímetros de mercurio de tensión arterial sistólica, un paciente añoso con esos valores, pero si ya lo venía recibiendo y lo toleraba bien, se lo dejamos indicado. Bueno, por otro lado, se recomienda el tratamiento farmacológico antihipertensivo y las intervenciones en el estilo de vida en pacientes de más de 65 años, pero no en los de más de 80, cuando la hipertensión arterial sea en el rango de los 140 a 159 milímetros de mercurio de sistólico. ¿Sí? Es decir, tratamos en el rango de los 140 a 159 a los pacientes que tengan más de 65 años pero menos de 80. Y vemos acá en esta gráfica un poco más resumido y esquemático lo mismo que mencionábamos antes. Pacientes con presión arterial normal alta, se recomiendan intervenciones en el estilo de vida y se puede llegar a recomendar el tratamiento farmacológico para los pacientes que tengan un riesgo cardiovascular muy alto y enfermedad cardiovascular. Para los pacientes con hipertensión arterial de grado 1, la recomendación van a ser las intervenciones en el estilo de vida inicialmente y se va a iniciar inmediatamente tratamiento farmacológico si el riesgo cardiovascular es muy alto o hay enfermedad cardiovascular establecida o daño de órgano blanco en el momento del diagnóstico. Si las intervenciones no son adecuadas tras 3 a 6 meses de tratamiento sin fármacos, en ese caso deberíamos iniciar el tratamiento farmacológico. En pacientes con hipertensión arterial de grado 2 o 3, deberíamos iniciar tratamiento farmacológico en el momento del diagnóstico. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Inicialmente el objetivo va a ser lograr una tensión arterial de menos de 140 de sistólica
y de menos de 90 de diastólica para todos los pacientes que toleren bien el tratamiento. Aunque el objetivo final debería ser, y es deseable, alcanzar un valor por debajo de 130-80 y deberíamos tratar de lograr esto en la mayoría de los pacientes. Para los pacientes de menos de 65 años que están recibiendo tratamiento antihipertensivo, deberíamos incluso ser más agresivos en esas edades y tratar de lograr estar en el rango de los 120 a 129 milímetros de mercurio de sistólica. Ahora, para los pacientes de más de 65 años, se recomienda que los pacientes logren estar dentro del intervalo de los 130 a 139 milímetros de mercurio. Además, en estas poblaciones es importante una vigilancia estrecha de los efectos adversos, y estos objetivos están recomendados para los pacientes con cualquier nivel de riesgo cardiovascular y con o sin enfermedad cardiovascular establecida. Se tiene que considerar un objetivo de menos de 80 de diastólica para los pacientes hipertensos independientemente del nivel de riesgo y de comorbilidades. Como vemos, esta última recomendación es menos fuerte, es una recomendación no de tipo 1 como las previas, sino de tipo 2, y el nivel de evidencia también es menos fuerte. Así que las guías hacen más hincapié en la tensión arterial sistólica para lo que es lograr los objetivos. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de cambios de estilo de vida? Es restringir la ingesta de sal a menos de 5 gramos por día, disminuir el consumo de alcohol, tienen que ser menos de 14 unidades para los hombres y menos de 8 para las mujeres, evitar el consumo excesivo de alcohol que lleva a estados de ebriedad, aumentar el consumo de verduras, pescado, frutos secos y ácidos grasos no saturados, y disminuir el consumo de carnes rojas y productos lácteos que tengan grasa. Por otro lado, está indicado el control del peso corporal, lograr mantener un índice de masa saludable alrededor de 20-25 y una circunferencia de cintura de menos de 94 para hombres y menos de 80 para las mujeres. Además, se recomienda el ejercicio aeróbico regular, al menos de 30 minutos de ejercicio dinámico moderado, de 5 a 7 días a la semana, y obviamente evitar otros factores de riesgo, especialmente el tabaquismo. Bueno, y en cuanto a los fármacos que tenemos disponibles para el tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial, hoy en día existen varias drogas que vamos a poder estar combinando. Inicialmente, cuando se empezó a hacer tratamiento de la hipertensión arterial, muchos años atrás, se recomendaba alcanzar las dosis máximas de un solo fármaco y después adicionar un segundo fármaco. Actualmente la evidencia puso en claro que lo más recomendable es la combinación de múltiples drogas a dosis moderadas antes que alcanzar dosis máximas de una sola droga. Esto disminuye la posibilidad de efectos adversos y aumenta la efectividad del tratamiento antihipertensivo porque se actúa desde diferentes mecanismos farmacológicos, haciendo que el tratamiento antihipertensivo sea mucho más efectivo. Y en base a esto, las guías han recomendado este tipo de estrategias y la industria ha respondido produciendo infinidad de combinaciones que ustedes van a poder encontrar en la práctica habitual, de distintas combinaciones de fármacos. Prácticamente hoy hay para la combinación que se les ocurra píldoras que presentan todas las combinaciones que pueden existir. En cuanto a la efectividad desde el punto de vista farmacodinámico, es lo mismo. Uno puede utilizar las píldoras que presentan la combinación ya incorporada, o bien puede utilizar las drogas por separado y el efecto debería ser el mismo. Sin embargo, en la práctica clínica real es verdad que existe mayor adherencia
y mejores resultados con fármacos combinados. Si los tenemos disponibles, deberíamos usarlos. Pero si tenemos disponibles las medicaciones en forma separada, también es una opción válida si el paciente logra adherencia. ¿Cuáles son las combinaciones que vamos a utilizar? El único caso en el cual vamos a empezar con una sola droga va a ser el paciente con hipertensión arterial de grado 1 y con riesgo bajo. En esos casos, y en caso de que no existe daño de órgano blanco, vamos a empezar con una sola droga. O bien para los pacientes ancianos de más de 80 años o que sean frágiles, podemos iniciar el tratamiento con un solo fármaco. En caso contrario, pacientes con cualquier otra condición deberían empezar al menos con 2 drogas. Y la combinación más recomendada inicialmente es un IECA o un ARA2 asociado con un bloqueante cálcico o un diurético. Recordemos siempre que los IECA y los ARA2 son la única combinación que nunca vamos a realizar. O sea, podemos combinar cualquier fármaco antihipertensivo menos un IECA y un ARA2 en simultáneo. Si no tenemos el resultado objetivo con un IECA y un ARA2 más un bloqueante cálcico o un diurético, se pueden combinar estas 3 drogas juntas. Esta debería ser la segunda línea de tratamiento. Y la tercera línea de tratamiento, si no tenemos resultados con estas 3 drogas, ya sería un caso de hipertensión arterial más resistente y se puede agregar una droga adicional que puede ser espironolactona o algún otro diurético o bien un bloqueante alfa o un beta bloqueante. Así que por lo que podemos ver, la espironolactona y los beta bloqueantes son drogas de segunda línea para el paciente hipertenso que no tenga indicación por otra causa. Resumiendo acá un poco nuevamente lo que vimos antes, los IECAs y ARA2 son las drogas más utilizadas. Como les decía, nunca se tienen que utilizar juntos porque se potencia el efecto adverso y no hay mayor beneficio. Son especialmente útiles en pacientes con enfermedad renal crónica, diabética o no diabética, porque retrasan el desarrollo de la enfermedad renal, retrasan el desarrollo de albuminuria. Así que si tenemos un paciente con deterioro de la función renal, deberíamos iniciar con este tipo de tratamiento. Podrían además favorecer la reversión del remodelado en los pacientes que desarrollan hipertrofia ventricular izquierda. Además están indicados en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, así que son de primerísima línea en este tipo de pacientes. Y tener en cuenta que si se produce angioedema o tos, se tiene que rotar de IECA a ARA2 que no tiene estos efectos adversos. Por otro lado tenemos los bloqueantes cálcicos. Los bloqueantes cálcicos son drogas muy efectivas para tratamiento antihipertensivo. Tendrían mayor potencia para prevención de accidente cerebrovascular, pero serían de menor utilidad para los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Después tenemos diuréticos tiazídicos y análogos tiazídicos. Estos han sido el tratamiento más utilizado desde el inicio del tratamiento antihipertensivo. Son los que más evidencia cuentan actualmente. Existe algo de controversia entre el uso de tiazidas o análogos tiazídicos como amilodía o clortalidona. La verdad es que a pesar de que hay discusión acerca de la efectividad de una o de las otras drogas de esta familia, hoy en día la industria ofrece la mayor parte de las combinaciones con tiazidas y existe amplia evidencia para el uso de tiazidas, y la realidad es que las guías proponen el uso de estas drogas por igual, así que se puede utilizar cualquiera de las dos. Existe menor efectividad de las drogas de esta familia cuando tenemos un índice de creatinina por debajo de 45 y deberíamos contraindicarlas cuando está por debajo de 30. Y algo para tener en cuenta es que podrían producir insulinoresistencia, en especial cuando están en combinación con beta bloqueantes. Así que es una combinación que en pacientes que ya tienen algún antecedente de insulinoresistencia deberíamos evitar esa combinación.
Por último, los betabloqueantes no son drogas de primera línea, como decíamos antes. La potencia antihipertensiva de los betabloqueantes es mucho menor que la de las drogas que veníamos mencionando previamente, así que jamás van a ser drogas de primera línea a menos que el paciente la tenga indicada por otra causa. Es decir, en los pacientes con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección reducida, o los pacientes con fibrilación auricular, por ejemplo, que tienen indicación de betabloqueantes, deberíamos iniciar con estas drogas, pero porque además tienen una segunda indicación. Salvo esos casos, no son drogas de primera línea y los vamos a usar como drogas adicionales en el caso de pacientes que no estemos logrando el objetivo con las combinaciones que vimos inicialmente. Otra población que tiene indicación de tratamiento antihipertensivo con betabloqueantes son las mujeres en edad fértil, porque tendrían menos efectos teratogénicos estas drogas. Bueno, y por último nos queda mencionar la espironolactona, que al igual que los betabloqueantes se utilizan en los casos de hipertensión arterial más refractaria. Bueno, espero que haya sido de utilidad la clase y les dejo a continuación la bibliografía utilizada, que básicamente consiste en las últimas guías de las sociedades europea, americana y argentina de hipertensión arterial. Muchas gracias.